Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy tenemos un vídeo que les va a dejar con la boca abierta, porque vamos a adentrarnos en un suceso que ha puesto a todos en vilo. Sí, hablo del aparatoso accidente que ha sufrido nuestro queridísimo Can Yaman en una discoteca. Y no se trata de un simple tropiezo, parece que lo han llegado a atropellar y a tirar al suelo. Así que pónganse cómodos, quédense hasta el final porque vamos a desgranar todos los detalles de este incidente que ha generado muchísima preocupación y curiosidad. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿a qué esperan? Denle a ese botón rojo y a la campanita para no perderse nada de lo que compartimos. Parece que la noche prometía diversión, como tantas otras, para el actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo. Can Yaman, conocido por su carisma y su físico imponente, se encontraba disfrutando de un momento de ocio en una discoteca, un lugar donde la música, la gente y el ambiente suelen ser sinónimo de buena energía. Sin embargo, como bien sabemos en la vida, y especialmente cuando hay aglomeraciones y un ambiente festivo, los imprevistos pueden ocurrir en cualquier momento y de la forma más inesperada. Y esto es precisamente lo que parece haber sucedido. Las primeras informaciones que han trascendido, y que han corrido como la pólvora por las redes sociales y los medios de comunicación, apuntan a un accidente bastante serio dentro de este local nocturno. Los detalles iniciales, aunque todavía se están confirmando y a veces la información cambia con las horas, sugieren que Can Yaman, en medio de la multitud, pudo haber sido embestido por algo o alguien, provocando su caída. Imaginen la escena: música a todo volumen, luces que deslumbran, y de repente un impacto que te desestabiliza y te lleva al suelo. Es una situación que, sin duda, debió ser bastante impactante y dolorosa, tanto física como anímicamente. Las especulaciones sobre cómo pudo haber ocurrido son muchas. ¿Fue un empujón accidental? ¿Una persona que corría sin mirar? ¿Algo más grave? La verdad es que en el fragor de la noche en una discoteca, los accidentes son más comunes de lo que pensamos, pero cuando le suceden a una figura pública tan reconocida como Can Yaman, la noticia cobra una dimensión completamente diferente y se convierte en un tema de conversación global. La preocupación de sus fans ha sido inmediata y palpable. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo, deseando una pronta recuperación y preguntando por su estado de salud. Es natural, cuando alguien a quien admiramos y a quien seguimos con tanto cariño pasa por un momento complicado, sentimos esa empatía y queremos saber que está bien. Can Yaman no es solo un actor, es un fenómeno mediático que ha generado una legión de seguidores fieles en muchos países, y esta noticia ha tocado directamente a su comunidad. Pero vayamos un poco más allá de la simple noticia. ¿Qué significa este tipo de accidente en la vida de una estrella? Por un lado, nos recuerda su humanidad. A pesar de ser figuras públicas, también son personas que salen, que disfrutan, y que, como todos nosotros, están expuestas a los avatares de la vida cotidiana. Un accidente en un lugar público, especialmente si implica una caída aparatosa, puede tener consecuencias físicas que requieran tiempo y cuidados para sanar. Esperemos que en su caso, no haya sido nada grave y que pueda recuperarse por completo en poco tiempo. Por otro lado, este tipo de incidentes también ponen de relieve la intensidad de la vida de las celebridades. A menudo, por muy protegidos que estén, siempre hay momentos en los que salen al público general, y la atención que generan, incluso en sus momentos de ocio, es inmensa. Esto puede, paradójicamente, aumentar el riesgo de este tipo de situaciones. Una multitud que lo reconoce, quizás emocionada por verlo, puede crear un ambiente de cercanía que, si no se maneja con cuidado, puede derivar en incidentes. La fama, si bien es un motor de éxito, también puede convertirse en una espada de doble filo, exponiendo a las figuras públicas a situaciones inesperadas en entornos que, por su naturaleza, pueden ser impredecibles. Los medios de comunicación, como era de esperar, han estado muy pendientes de cada detalle. Han buscado testimonios de testigos, han intentado contactar con el entorno del actor para obtener información oficial, y han difundido las imágenes o los audios que han podido conseguir. Es importante en estos casos ser cautelosos con la información que se comparte y esperar a que haya comunicados oficiales para evitar la propagación de rumores o datos inexactos. Sin embargo, la naturaleza de este tipo de noticias hace que la especulación sea casi inevitable. La vorágine informativa que se desata alrededor de una celebridad en apuros puede ser difícil de controlar, y la demanda de detalles por parte del público es alta. ¿Qué tipo de lesiones podría haber sufrido Can Yaman? Si hablamos de una caída tras un impacto,
las posibilidades son variadas. Podría tratarse de contusiones, esguinces o, en casos más serios, fracturas. La gravedad dependerá de la fuerza del impacto y de cómo haya caído. Lo importante aquí es que haya recibido la atención médica necesaria para evaluar y tratar cualquier posible lesión. Si hay información sobre su estado de salud, la compartiremos con ustedes, siempre respetando su privacidad. Es un equilibrio delicado entre informar a la comunidad que lo sigue y respetar la intimidad de un individuo en un momento de vulnerabilidad. Este incidente, más allá de la preocupación inmediata, también nos da pie a reflexionar sobre la seguridad en los espacios de ocio nocturno. A veces, en la euforia del momento, la precaución puede verse disminuida. Esperemos que este suceso sirva, al menos, como un recordatorio para todos de la importancia de ser conscientes de nuestro entorno y de actuar con respeto y consideración hacia los demás, especialmente en lugares con mucha gente. Las discotecas, por su ambiente, pueden convertirse en escenarios de accidentes si no se mantiene un mínimo de orden y respeto. La responsabilidad recae tanto en los asistentes como, en cierta medida, en la gestión de estos locales para garantizar la seguridad de sus clientes. La repercusión internacional de este accidente no es menor. Can Yaman es un nombre que resuena en muchos países, desde Italia y España hasta América Latina y más allá. Las noticias sobre él viajan rápido, y un incidente como este no pasa desapercibido. Sus fans de todas partes del mundo estarán pendientes de su evolución. Esta dimensión global de la fama implica que cualquier acontecimiento en su vida, incluso uno tan personal como un accidente, se convierte en noticia de interés internacional. La comunidad de seguidores de Can Yaman es vasta y diversa, y la preocupación se extiende por todos los rincones donde su trabajo ha llegado. Nos preguntamos cómo habrá sido el momento exacto. ¿Hubo algún tipo de discusión previa? ¿Fue un accidente completamente fortuito? Las respuestas a estas preguntas pueden tardar en llegar, o quizás nunca se sepan con total certeza. Lo que sí sabemos es que las imágenes que circulan, aunque a veces borrosas o con sonido ambiente, dan cuenta de un momento de caos y preocupación. La falta de claridad inicial en la información es común en estos casos, alimentando la especulación. La naturaleza de los eventos en discotecas, a menudo con poca visibilidad y mucho ruido, dificulta la reconstrucción precisa de los hechos. Es fundamental recordar que a pesar de su fama, Can Yaman es un ser humano. Y como tal, está sujeto a los mismos riesgos y accidentes que cualquier otra persona. La diferencia es que sus momentos de vulnerabilidad se magnifican por la atención mediática y la expectación de sus seguidores. La presión de ser siempre perfecto o invencible puede ser abrumadora, y este incidente nos recuerda que las celebridades también atraviesan momentos difíciles. La empatía es un componente clave a la hora de procesar estas noticias. En estos momentos, lo más importante es enviar nuestros mejores deseos para una pronta y completa recuperación. La carrera de Can Yaman ha sido meteórica, y sus proyectos futuros son muy esperados. Un incidente así, si bien preocupante, esperamos que no suponga un freno significativo para su trayectoria. La resiliencia es una cualidad que muchas veces vemos en las personas que se enfrentan a adversidades, y confiamos en que él la tenga en abundancia. La industria del entretenimiento es exigente y una pausa forzada por un accidente puede ser desafiante, pero también puede ser un tiempo para la reflexión y la recuperación. Quizás este evento nos haga reflexionar sobre la delgada línea entre la vida pública y la privada de las celebridades. Aunque disfrutan de las mieles del éxito, también deben navegar por un mundo donde cada uno de sus pasos es observado y analizado. La búsqueda constante de intimidad en un mundo cada vez más conectado es un desafío para muchas figuras públicas. Este accidente ocurrido en un momento de ocio, resalta la dificultad de mantener una vida privada separada del escrutinio público. Continuaremos atentos a cualquier desarrollo o información oficial que surja sobre el estado de salud de Can Yaman y las circunstancias exactas del accidente. Si se confirma alguna noticia importante, no duden de que aquí la compartiremos con ustedes. Nuestro compromiso es con la información veraz y la comunidad que nos sigue. La cobertura de noticias sobre celebridades requiere un cuidado especial, equilibrando el interés público con el respeto a la persona. En resumen, hemos abordado el reciente y preocupante accidente de Can Yaman en una discoteca, donde según los reportes, fue atropellado y cayó. Hemos reflexionado sobre la sorpresa, la preocupación de sus fans y las posibles implicaciones de un suceso así en la vida de una figura pública.
Hemos explorado cómo la fama magnifica estos eventos y la importancia de la empatía y la precaución en entornos públicos. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que les haya parecido interesante y que hayan estado tan atentos como yo a cada detalle. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre este accidente? ¿Han tenido alguna experiencia similar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que leo absolutamente todos. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta y, por supuesto, lo más importante, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se les escape nada. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.